Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar ahora sí con nuestra escuela dominical de esta mañana. Y bueno, recordando un poquito de lo que estamos viendo lo que es el evangelismo, que es el evangelizar, el alcanzar a los perdidos. Y bueno, la primera semana, hace 3 semanas, vimos lo que fue una introducción, vimos un poquito de lo que debe de contener el plan de salvación, y bueno, que debemos de llevar a la persona a que tome la decisión, ¿sí? Nosotros no vamos a obligar a la persona tiene que tomar su decisión. Y bueno, la siguiente semana, que fue la primera semana, vimos lo que a quién le corresponde evangelizar, ¿sí? Recordemos que esta no es una labor ni del pastor, ni del misionero, ni del evangelista, sino que esta es una labor que nos corresponde a todos, a cada uno de nosotros, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Nos corresponde el anunciar las buenas nuevas, ¿sí? No importando si tengo el don o no lo tengo, a mí me corresponde ir y compartir la buena nueva, ¿sí? Entonces ese es mi deber, esa es la orden que el Señor me dio. Y bueno, la semana pasada vimos acerca de aquellas motivaciones que se nos da en la Biblia. Primeramente vimos que es una orden, ¿sí? Recordemos ahí en Mateo 28 que el Señor nos da ahí el mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces, vimos ahí en la Biblia que es una orden, es un mandato que el Señor nos da a todos. Entonces no hay excusa, no debo de decir que no sé o no tengo ninguna excusa, porque la Biblia es clara, la Biblia me dice que es un mandato de parte de Dios. La segunda razón que vimos ahí es por el amor a los demás, ¿sí? Mencionamos el ejemplo de Pablo ahí en Romanos, cómo Pablo él expresaba, decía, prefiero condenarme a mí mismo, pero que mi pueblo se salve. ¿Quién era su pueblo? Los judíos. Pablo ansiaba, Pablo quería que la nación judía se reconciliara con Dios. Pablo era su anhelo que los judíos llegaran a reconocer quién era Jesús, ¿sí? Quería que ellos reconocieran que Él era el Mesías, ¿sí? Incluso él decía, aunque yo pierda mi salvación, pero que mi pueblo se salvara, ¿sí? Él es parafraseando lo que dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? No dice exactamente así, pero dando una paráfrasis más o menos de lo que el apóstol anhelaba, que es por amor. Y bueno, ¿cuál es la más grande prueba de amor que les podemos dar a las demás personas? Es esta, ¿sí? El enseñarles, el hablarles de las buenas nuevas, compartirles el evangelio. Esa es la prueba más grande de amor que le podemos dar a una persona, así como el apóstol Pablo lo mostraba a través de la evangelización. Y bueno, vimos ahí algunas otras razones, ¿sí? Por ejemplo, ahí vimos que nos gloriamos, tenemos nuestra paz. El Señor es glorificado cuando nosotros compartimos las buenas nuevas, ¿sí? Y ahí estábamos viendo que cuando nosotros damos a conocer las buenas nuevas, glorificamos a Dios, ¿sí? Entonces, hasta aquí es lo que es un poquito de lo que hemos estado viendo estas semanas acerca de la evangelización. Y bueno, el día de hoy va a ser nuestra tercer semana y lleva por título esto: ¿cómo deberíamos de evangelizar? Y esta va a estar dividida en varias partes, ¿sí? Estas semanas es lo que vamos a estar viendo, y hoy va a ser la primera parte de esta semana, ¿cómo deberíamos evangelizar? Parte 1. Y bueno, como lo mencioné, en los próximos estudios vamos a considerar de manera más práctica cómo debemos de evangelizar. ¿Qué es lo que debe de llevar una evangelización sana? ¿Cómo podemos presentar o cómo debemos de presentar las buenas nuevas a las demás personas? ¿Sí? Muchos de nosotros a veces creemos que estamos evangelizando, pero la verdad es que no, porque no llegamos a la pregunta eterna, ¿sí? Le exponemos el plan de salvación, pero hay veces en que cortamos y no llegamos a la parte importante, que es preguntarle a la persona si toma una decisión por Cristo o no la toma. A veces llegamos, presentamos el plan de salvación de corrido, y bueno, gracias por escucharme, y nos vamos, ¿no? Y bueno, esto no debe decir, vamos a considerar todo lo que debe de llevar una evangelización práctica, ¿sí? Y bueno, una pregunta para empezar, como una manera de empezar a pensar acerca de cómo evangelizar, ¿cuáles son algunos de los mejores consejos
que has recibido sobre la evangelización. Bueno, a lo mejor muchos de nosotros hemos recibido consejos, a lo mejor nos han dicho cómo podemos evangelizar, nos han dado tips, nos han dado métodos. Entonces, a lo mejor, bueno, de manera personal, cada uno de nosotros a lo mejor ha escuchado cuál es la mejor manera en la que puede evangelizar, un consejo de algún hermano con mayor experiencia que tú. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? A lo mejor hayas recibido consejos de hermanos que tienen mayor experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es una reflexión esta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los mensajes que he recibido sobre este tema? ¿Qué consejos me han dado? Y sobre todo si los he puesto en práctica o si me han ayudado a compartir las buenas nuevas. Y bueno, la idea principal, ¿cuál va a ser la idea principal? Bueno, deberíamos de evangelizar, y es lo que vamos a ir descubriendo en esta mañana a través del estudio, ¿sí? Ahí, bueno, vamos a llenar estos dos espacios en blanco, a través de ir reflexionando en las preguntas, nos vamos a ir dando cuenta cómo debemos de evangelizar, ¿sí? En esta mañana los dos primeros que vamos a ver. Y bueno, en 2 de Corintios, ahí Pablo nos escribe de sus propios compromisos evangelísticos como un apóstol. Ahí en el capítulo 4 nos escribe lo siguiente, ahí los que puedan ayudarme puedan buscar en sus Biblias, 2 de Corintios capítulo 4, va a ser ahí del 1 al 6, ¿sí? 2 de Corintios capítulo 4 del 1 al 6, y bueno, los que van a sintonizarme por más adelante en esta mañana, o que van a ver la repetición de este estudio de esta mañana, busca ahí en tu Biblia, por favor, 2 de Corintios capítulo 4, del 1 al 6, ¿sí? Y bueno, le voy a dar lectura, ustedes síganme ahí con su vista, y aquellos hermanos que van a ver más adelante también, léanlo ahí en sus Biblias. Dice ahí: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Ahí leímos en 2 de Corintios capítulo 4, del 1 al 6. Y bueno, vamos a entrar con las preguntas de reflexión de esta mañana de nuestro estudio. Nos dice ahí la primera pregunta: ¿a qué ha renunciado Pablo? Y bueno, ahí vimos en el versículo 2, ¿qué nos dice ahí en el versículo 2? Nos dice que Pablo ha renunciado a caminos vergonzosos y deshonestos. Y bueno, ¿por qué Pablo ha renunciado a esto? Recordemos que Pablo era un fariseo, ¿sí? Antes de tener un encuentro con Jesús, ahí en Hechos leemos, consintió en la muerte de Esteban, e incluso vemos que cuando apedrearon a Esteban, las ropas de Esteban se las pusieron a él ahí, ¿sí? Entonces, Pablo reconoce que este era un camino deshonesto y vergonzoso. Pablo en aquel tiempo como fariseo pensaba que estaba haciendo un favor a Dios al perseguir a los creyentes, ¿sí? En aquel tiempo, bueno, les decían de manera despectiva los del camino, ¿sí? Antes de conocerlos como cristianos les decían los del camino. Y bueno, Pablo aquí está reconociendo que ha renunciado a eso, ¿sí? Y bueno, también vemos que Pablo actuaba de manera deshonesta, ¿sí? Pablo reconoce también esto, que actuaba de una manera deshonesta. Si él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios al perseguir a los cristianos, pero bueno, una vez que se encontró con Jesús, se dio cuenta de su error, se dio cuenta que estaba actuando en contra de Dios, estaba actuando como si él fuese un enemigo de Dios. Sí, recordemos que los fariseos, el camino que llevaba Pablo era un camino lleno de tradición, ¿sí? Los fariseos eran unas personas que eran muy tradicionalistas y
bueno, también recordemos que ellos no buscaban dar a conocer a Dios, ellos buscaban el reconocimiento propio, ¿sí? Dice que ellos buscaban los mejores lugares en las sinagogas, ellos buscaban que la gente los reconociera. Entonces nos damos cuenta del por qué Pablo aquí nos dice que ha renunciado a estos caminos, ¿sí? A estos caminos vergonzosos y deshonestos, ¿sí? Porque realmente él se dio cuenta, él aquí reconoce que no estaba actuando como Dios quiere que sus hijos actúen, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta a lo que había renunciado Pablo en aquel tiempo. Y bueno, también a lo mejor muchos de nosotros, a lo mejor crecimos en un hogar que no era cristiano, que no era evangélico, era de alguna otra práctica, y bueno, tuvimos que darnos cuenta, tuvimos que renunciar a esos actos, ¿sí? Incluso ahora a lo mejor vemos lo que ellos hacen y bueno, a veces sentimos hasta tristeza, ¿no? Al ver que lo que están haciendo, pues está mal delante de Dios, ¿sí? Muchos de nosotros a lo mejor también llegamos a participar e incluso estuvimos ahí dentro de esos actos. Pero bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos renunciado a esos caminos, ¿verdad? Así como lo hizo el apóstol Pablo. Nos dice aquí la siguiente pregunta: ¿qué se niega a hacer Pablo? Dice Pablo, ahí en el versículo 2 puedes encontrar la respuesta, y es una práctica a la cual él se niega. Dice, Pablo se niega a practicar la astucia o adulterar la palabra de Dios, ¿sí? Y hermanos, esto es algo que ha pasado desde aquellos tiempos. Hoy en la actualidad lo vemos, profesantes o aquellos predicadores que hablan de la prosperidad, nos damos cuenta que han adulterado la palabra, que ellos dicen lo que a ellos les conviene. Y bueno, desde aquel tiempo nos damos cuenta que ya existía esta práctica. Recordemos, si estoy mal, alguien me puede ayudar y corregir. En Colosenses, Pablo les recrimina esto, porque ya habían dejado el camino correcto y se dejaron influenciar por otras personas. Dice que ya estaban hablando otras cosas que no van con la verdad de Dios, ¿sí? Por eso Pablo les escribe ahí a los de Colosas, si no me equivoco, o bueno, si alguien me corrige, ¿me puede decir que estoy mal? ¿Sí? Los de Galacia, ya ven, estuve mal, gracias hermana, es a los de Galacia, ¿sí? Gracias por esa corrección, así es a la iglesia de Galacia, ¿sí? Entonces, bueno, desde aquel tiempo nos damos cuenta que ya se estaba practicando esto, que había personas que usaban el evangelio para su propio beneficio. Y esto es lo que vemos también hoy en la actualidad. Hay personas que quieren aprovecharse del evangelio, quieren usarlo, lo adulteran de manera que les conviene a ellos, ¿sí? Entonces, aquí vemos claramente que Pablo es algo que él se niega, y es lo que los verdaderos creyentes en Cristo nos debemos de negar a hacer, a adulterar el evangelio, ¿sí? A suavizarlo, para que no se enoje le voy a hablar un poquito más blandito. No, eso no va con los creyentes en Cristo. Tenemos que hablarles lo que la Biblia dice, sin quitarle ni ponerle nada, sino simplemente y sencillamente, mira, el evangelio dice que eres pecador y que tu pecado te separa de Dios. Muchas de las veces no queremos hacer esto porque tenemos miedo a que la persona ya no me va a querer hablar, y bueno, caemos en ese error. Sí, pero la Biblia es clara y nos dice que debemos de negarnos a hacer esta práctica y debemos de decirle lo que el evangelio dice. Nos dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son algunos ejemplos de lo oculto y vergonzoso o de andar con astucia y adulterar la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. No sé, a lo mejor tú ahí en tu casa puedes implementar o decirme más ejemplos. Y algunos de estos ejemplos son silenciar la mala noticia acerca de nuestro pecado y el juicio de Dios. Y a veces no queremos decirle esto a las personas, ¿sí? A veces en vez de decirle, nos vamos directamente a que Jesús murió en la cruz, pero no le decimos el por qué tuvo que morir Jesús en esa cruz, no les decimos la mala noticia, ¿sí? Entonces, es importante que no adulteremos, que no variemos esto, sino que es importante que cuando cada uno de nosotros evangelice, tiene que decir la mala noticia, ¿sí? Es parte del evangelio, ¿sí? Para que haya una buena noticia, bueno, antes debe haber una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Es el pecado de nosotros y el justo juicio de Dios
a causa de nuestro pecado. ¿Sí? Otra de las cosas que a veces hacemos es hacer del evangelio un mensaje acerca de la salud y la prosperidad en esta vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Hay personas que están haciendo esto, ¿sí? Que usan a Dios como un genio de la lámpara, le dicen pídale a Dios que le dé dinero y le va a dar, pídale a Dios esto y se lo va a conceder, exíjale a Dios esto y Él se lo tiene que dar, ¿sí? Y bueno, claramente no estamos llegando o no estamos dando un mensaje claro, ¿sí? Entonces, es importante que demos el evangelio, en vez de darlo como un mensaje de salud y prosperidad, tenemos que darlo como realmente es, ¿sí? Que es una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Jesús murió por nosotros, ¿para qué? Para reconciliarnos con Él. Pero sin embargo es importante que le aclaremos a la persona, eso no te garantiza que vas a ser rico, eso no te garantiza que no vas a tener problemas, porque muchas personas es lo que creen, si me hago cristiano, ya no voy a tener problemas. No, hay que decirle a la persona, mira, la Biblia dice que sí vas a tener problemas, pero que tienes un respaldo ahí, ¿sí? Por eso a veces las personas se confunden y creen y quieren aceptar a Cristo porque dicen, no, si me hago cristiano ya no voy a tener problemas. Y a veces nosotros es la impresión que les damos a las personas, ¿sí? Hacemos mal uso o cambiamos un poquito lo que es el evangelio, ¿sí? Inconscientemente, pero es algo que no debemos de hacer, debemos de presentarlo tal y como es, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer es, o que hacen las personas que adulteran el evangelio, es que presentan a Jesús como un simple amigo que te ayuda en lugar de aquel que te gobierna, ¿sí? Muchas de las veces presentas a Jesús como tu amigo, como aquel que te ayuda, como aquel que te saca de un apuro, pero recordemos que Él es nuestro Rey, es nuestro Señor, Él es el que manda sobre nosotros, ¿sí? Y a veces las personas no entienden esto o no se quieren sujetar, y bueno, también nosotros damos a entender esto a las personas cuando les evangelizamos. Entonces, así es como se puede llegar a adulterar la palabra de Dios. Y bueno, puede haber más ejemplos, a lo mejor me pueden dar ustedes, o ustedes pueden pensar muchos más ejemplos. Estos son algunos que tenemos en esta mañana y nos podemos dar cuenta cómo podemos adulterar la palabra de Dios. Nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué es tentador adulterar la palabra de Dios cuando evangelizamos? Bueno, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto, no sé si alguno evangelizando es tentado o incluso inconscientemente tal vez lo haya hecho, ¿no? A lo mejor lo suavizó un poquito para que la persona no se sintiera ofendida o no llegó a la pregunta eterna, ¿no? Al decirle a la persona que tome una decisión. Y bueno, es tentador. Algunas razones que te voy a mencionar son de estas. A lo mejor tú me puedes mencionar más o puedes ahí compartir más ahí con los hermanos. Dice, el evangelio es ofensivo para los que no son cristianos. Y esto es cierto, sí. Recordemos que cuando les hablamos acerca del pecado a las personas, se ponen tensas, ¿sí? Y a veces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros para evitar el conflicto? Pues no tocamos ese tema, ¿no? Lo suavizamos. Entonces debemos de tener cuidado con esto. Otra de las cosas es, ansiamos la aceptación de los demás, ¿sí? Tal vez para que no se burlen de ti, tal vez para que no te critiquen, lo suavizas hasta cierto punto en el cual, bueno, ellos no te rechacen. Otra de las cosas también es, queremos que la gente venga a la fe en Cristo y somos tentados a intentar que esto ocurra haciendo el evangelio más atractivo para ellos. Otro de los errores que podemos cometer al evangelizar, ¿sí? El que por querer ganar personas, el que la iglesia crezca, se los adaptamos a lo que ellos quieren, ¿sí? Y eso es algo que no debemos de hacer. Debemos de presentar el evangelio tal y como es. Y muchas de las veces, por eso las personas vienen con una ilusión, vienen con una idea, y cuando se dan cuenta que no es así, pues mejor se van. Entonces, desde un principio nos corresponde a nosotros presentar el evangelio como es realmente, ¿sí? No debemos de ocultar nada, de suavizar nada, ni de cambiar nada, ¿sí? Como lo he estado mencionando en estos anteriores estudios de Corintios, los resultados no dependen de nosotros, ¿sí?
No dependen de ti, no dependen de mí. El resultado es de Dios, ¿sí? El resultado se va a dar. Si la semillita se sembró en la persona, tal vez otra persona lo va a reforzar y va a crecer en él, y tal vez a lo mejor hasta con otra persona va a llegar a aceptar. ¿Sí? Como lo he estado mencionado en estos estudios, el ejemplo de Corintios, ¿sí? Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, a cada uno de los creyentes en Cristo, ¿qué nos corresponde hacer? Nada más anunciar. Y bueno, eso a veces que no vemos resultados positivos, eso a veces tal vez te desanime, tal vez me desanime, pero bueno, el resultado es de Dios, ¿sí? El resultado es Dios el que lo va a hacer, ¿sí? Nuestra labor nada más es hablar, ¿sí? Es decirle las buenas nuevas tal y como son. Entonces, por eso no debemos de ser tentados, o bueno, cuando somos tentados, resistir esta tentación de querer suavizar las buenas nuevas. Y bueno, ¿cómo describe Pablo, continuando con las preguntas, cómo describe Pablo positivamente su forma de comunicar el Evangelio? Como una descripción positiva de la forma en que comparte el Evangelio, Pablo dice que él afirma la verdad abiertamente, ¿sí? El apóstol Pablo ahí nos dice que él habla claramente la verdad y abiertamente, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que este es el aspecto positivo del Evangelio, que él lo habla con una gran libertad. Entonces, ese es nuestro deber cuando anunciamos las buenas nuevas, ¿sí? El hablarla con total naturalidad, con total libertad, y bueno, debemos de estar gozosos y contentos de que estamos hablando con la verdad, ¿sí? Si la persona rechaza, si la persona no quiere, bueno, ya no me corresponde a mí. Yo ya hice mi parte al presentarle las buenas nuevas. ¿Sí? Ya ahí es la persona y Dios. Nos dice la siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo de la declaración abierta de Pablo en cuanto a la verdad? Bueno, el objetivo de esta declaración abierta de Pablo de la verdad ha de encomendarse a las conciencias de los demás, a los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra labor. Nosotros somos mensajeros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Anunciar las buenas nuevas, ¿sí? Anunciar el Evangelio. Y como lo hemos mencionado, esto nos corresponde a todos, ¿sí? No le corresponde a los líderes, a los pastores, a los misioneros. Es una labor que nos corresponde a todos. Y bueno, esa es nuestra labor, y las demás personas deben de ver que realmente yo estoy hablando con la verdad. Y bueno, los resultados, como lo hemos mencionado, los resultados los da solamente Dios. Y bueno, al seguir el ejemplo de Pablo, ahí me gustaría que me ayudaran, ahí en 1 Corintios 10, del 23 al 11:1, y no sé, algún hermano que me quiera ayudar de los aquí presentes, a leer este pasaje. 1 Corintios, capítulo 10, del 23 hasta el 11:1. No sé si algún hermano quiera apoyarme con esto. Dice, o algo que debemos de hacer es evangelizar honestamente, ¿sí? Bueno, aquí está hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos, si debemos comer o no. Dice que por conciencia, si tú te enteras de que eso fue sacrificado a un ídolo, bueno, entonces no lo comas. Pero si nadie dice nada, entonces tú puedes comer tranquilamente, ¿sí? Entonces era una situación ahí que el apóstol Pablo nos dice, pero que actuemos con honestidad, ¿sí? Esa es la clave, que actuemos honestamente. Deberíamos proclamar la verdad del Evangelio abiertamente, deberíamos hacer esto, como dice Pablo, para encomendarnos nosotros mismos a las conciencias de los demás ante Dios. Independientemente de cómo nuestros amigos no creyentes respondan al Evangelio, nosotros somos responsables ante Dios por compartir el mensaje con fidelidad y debemos de evangelizar honestamente. ¿Sí? Muchas de las veces a nuestros amigos tal vez no queremos, tenemos miedo, tal vez porque voy a perder su amistad, ya no me va a querer hablar, o incluso a lo mejor me va a hacer bullying, ¿no? Se va a burlar de mí, me va a decir, ahí va el cristianito, no sé, tenemos miedo a esas cosas. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que con honestidad le debemos de presentar el Evangelio, ¿sí? Y bueno, ya la respuesta que dé él, ya es él solamente, es la persona a la que tú le estás dando, pero
tú estás cumpliendo con lo que se te ha encomendado, dar la buena nueva. Y bueno, también estás cumpliendo con esa responsabilidad que Dios te ha dado de compartir este mensaje con fidelidad. Entonces, como lo mencioné ahorita, en cuanto a la idea principal, deberíamos de evangelizar honestamente, ¿sí? Debes de evangelizar honestamente, no omitir nada, porque es mi amigo y no quiero perder su amistad, se lo voy a suavizar, no, tienes que hablarle tal y como dice la Biblia, debes de cumplir tu responsabilidad. Y como te he dicho, ¿cuál es la muestra de amor más grande? Que tú le hables a la persona del evangelio, ¿sí? Y así ella no quiere, o si ella no ve lo que tú estás haciendo por ella como una gran muestra de amor, ya es asunto de él. Pero tú debes de cumplir, debes de dar el evangelio, debes de decirlo honestamente, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con las preguntas de reflexión. Nos dice la siguiente pregunta. Dice, ¿qué cosas te tientan a no compartir el evangelio honestamente? ¿Y qué puedes hacer para vencer esas tentaciones? Bueno, ya he estado mencionando mucho acerca de los amigos, ¿sí? A veces tenemos miedo a compartirles o no les queremos decir honestamente el evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a perder su amistad. Otra de las cosas es, tal vez tienes miedo ahí en tu centro de trabajo a lo mejor a perder tu empleo, ¿sí? Tienes miedo a lo mejor en la escuela o donde tú te desenvuelves en tus estudios a que se burlen de ti y por eso no quieres o no hablas el evangelio honestamente. No quieres decir honestamente que tú eres un hijo de Dios y no quieres dar las buenas noticias, ¿sí? Ahorita yo te estoy mencionando esta, a lo mejor tú tienes otras ideas que pueden complementar lo que es este estudio. Y bueno, ¿qué puedes hacer para vencer estas tentaciones? Cumple con tu responsabilidad solamente, ¿sí? Es un mandato de Dios, es una muestra de amor que tú le estás dando a esa persona. Si ella no lo ve así, ya es cuento de esa persona, ¿sí? Y bueno, tú estás glorificando a Dios al cumplir con tu orden, ¿sí? Entonces, ahí es una respuesta de personal. Cada uno de nosotros va a dar las soluciones a esta situación. ¿Cómo puedo yo vencer la tentación de no evangelizar? En el siguiente pasaje, ahí en 2 de Corintios, ahí en el capítulo 5 y en el 6, Pablo elabora más sus compromisos como evangelista, escribiendo lo siguiente. Sí va a ser ahí en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 20 al 6:2. Y bueno, nos dice ahí la palabra de Dios. Le voy a dar lectura yo a este texto. Ahí los que vayan a seguir por internet, ahí con sus Biblias, quiero que me sigas. Dice así la palabra de Dios. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí claramente cómo el apóstol Pablo hace ese compromiso para hablar la verdad, ¿sí? Y bueno, es un compromiso que cada uno de nosotros debemos de hacer, ¿sí? Y como lo hemos estado mencionando, esto, ¿a quién le toca evangelizar? A cada uno de nosotros, a ti, a mí, a todos los que somos creyentes en Cristo, nos corresponde evangelizar, ¿sí? Aquí no hay de que, no sé, no tengo miedo, no, es mi deber como hijo de Dios el presentar el evangelio, ¿sí? Si realmente soy hijo de Dios, tengo que hacerlo, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con las preguntas. Nos dice la siguiente pregunta. En el versículo 20, Pablo nos dice que como un embajador de Cristo, Dios hace su ruego a través de él. Y bueno, ¿cuál es este ruego? El ruego que Dios hace por medio de Pablo es: nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Quiere que nos reconciliemos con Él, ¿sí? Por eso ha hecho esto, por eso ha mandado a su Hijo a morir en una cruz, ¿sí? ¿Para qué? Para que el hombre no sufra su justa ira, para que el hombre no pase esa eterna separación con Él, sino que ¿para qué? Para que se reconcilie con Él y pueda tener una relación íntima y personal con Él, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere con nosotros, ¿sí? Que nos reconciliemos con Él, ¿sí? Y esa es la meta del evangelismo, esa es la meta de nosotros, así como alguien llegó y te habló a ti acerca de las buenas nuevas de salvación, tú también tienes que ir y compartirlas, ¿sí? De gracia recibiste, gracia da, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el apóstol nos recuerda que ese es el objetivo, que las personas se lleguen a reconciliar con Dios, ¿sí? Como lo mencioné, en nosotros no está el hacer que la persona se reconcilie con Dios, eso es Dios y la persona. Pero sí, en mí está el anunciarle la buena nueva, ¿sí? El anunciarle el evangelio. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué significa rogar a alguien y qué revela esto acerca de cómo Pablo evangelizó? Bueno, veamos. El rogar significa pedir con urgencia o pena. Esto nos muestra que la evangelización de Pablo era directa, suplicante y urgente. Pablo, una vez que tuvo ese encuentro con Jesús, se dio cuenta de la necesidad del hombre, se dio cuenta que la gente necesita reconciliarse con Dios y que esto es urgente, ¿sí? Ninguno de nosotros tiene comprada su vida, ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir, ¿sí? Entonces es algo urgente. Si no tienes asegurada tu vida, antes de morir, reconcíliate con Dios. A mí me toca ir a anunciar a la persona. Si la persona no acepta, bueno, yo ya cumplí con anunciarte. Yo ya te dije qué es lo que va a pasar una vez que mueras. Si no quieres tú, bueno, es tu problema, es tu decisión, pero yo ya te avisé. Y bueno, vemos aquí que Pablo es lo que hacía. Pablo, durante su ministerio, a eso iba a las sinagogas, a eso compartía con las personas. ¿Por qué? Porque él iba directamente a alcanzar a esas personas, y no solamente a alcanzarlas, sino a suplicarles, a decirles: arrepiéntanse, reconozcan a Jesús, ¿sí? Y ese es nuestro deber, esa debe de ser una de nuestras motivaciones, que la persona se arrepienta, pero también nosotros debemos ser directos con las personas, decirles las cosas como son, no suavizarlas. Y otra de las cosas es, como están las cosas ahorita, como está la actualidad, es una urgencia, ¿sí? Una urgencia muy grande, ¿sí? ¿Qué exhorta Pablo a los corintios en cuanto a lo que no debían de hacer? Bueno, ahí en Corintios 6:1, ruega a los corintios que no reciban la gracia de Dios en vano, ¿sí? Muchas las veces hacemos nosotros esto también, hermanos, ¿sí? No queremos evangelizar, la estamos recibiendo en vano, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo nos pide, o le pide también a los de Corintios, que si nosotros recibimos eso, pues que no lo hagamos en vano, ¿sí? Tenemos que ir, tenemos que anunciar las buenas nuevas. Siguiente pregunta, nos dice, según el verso 6:2, ¿por qué es urgente que los corintios sean reconciliados con Dios y no reciban la gracia de Dios en vano? La razón por la que es urgente que los corintios sean reconciliados con Dios es que ahora es el momento en el que Dios está extendiendo la salvación, ¿sí? Hoy es el día de salvación, mañana no sabes. Y así como están las cosas ahorita, hermanos, no sabemos cuánto tiempo nos queda, ¿sí? No sabemos, puede ser hoy, puede ser ahorita un ratito más, puede ser mañana, puede ser en un mes, no sabemos, ¿sí? Entonces es importante y urgente que anunciemos esas buenas nuevas, ¿sí? Tenemos familia que no son creyentes, ¿qué estamos haciendo por ellos? Y bueno, continuando con el estudio, basados en el ejemplo de Pablo en estos versículos, debemos de evangelizar urgentemente. Ahora es el tiempo de salvación, ahora es el tiempo en el que Dios extiende misericordia a todos los que se convierten de su pecado y confían en Cristo. Es por esto que Pablo implora a los corintios que se reconcilien con Dios
y les ruega que no reciban la gracia de Dios en vano. Si desde aquel tiempo ya Pablo estaba consciente de eso, ahora que nosotros estamos en este tiempo viendo más cerca, hermanos, debe de ser una urgencia, ¿sí? Debe de ser urgente el anunciar las buenas nuevas. Y bueno, volviendo con la idea principal, debemos de evangelizar honestamente y debemos de evangelizar urgentemente, ¿sí? Esa es la idea principal del estudio. Por eso dejamos en blanco estas dos ideas al principio para llegar a este punto. Ahora, dice, esta es de reflexión personal, esta es personal, cada uno de nosotros pues piense si ha cumplido o no ha cumplido y piense en el por qué. ¿Dirías que normalmente evangelizas con urgencia? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Sí? Entonces ahí esta es de manera personal, esta es de manera individual, cada uno de nosotros reflexione. ¿Estoy evangelizando? ¿Sí? ¿No? ¿Lo estoy haciendo realmente como me dice la Biblia con urgencia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de una urgencia equivocada en la evangelización? Bueno, puede haber muchos, pero un ejemplo de ellos tal vez podría ser que evangelizas de una manera equivocada, ¿sí? Que no das el plan de salvación como debe de ser, ¿sí? Te brincas pasos, o a lo mejor tal vez otra manera equivocada, urgencia equivocada es lo haces por obligación, ¿sí? Hay muchas, estas nomás son algunos ejemplos de que tenemos tal vez una urgencia equivocada. La siguiente, una urgencia correcta de la evangelización. Bueno, ahorita mencionamos algunas, ¿sí? Por ejemplo, desde la semana pasada dijimos una manera correcta mostrarle el amor a la persona. La otra de las maneras es que con esto glorificamos a Dios y damos nosotros como mensajeros de Dios, lo damos a conocer a Él, ¿sí? Y si las personas no conocen, es porque nosotros no lo estamos dando a conocer, ¿sí? Y bueno, ya para concluir, vimos en esta mañana que nuestra evangelización debe de ser honesta. ¿Y a qué nos lleva esto? Que le debemos de decir a las personas lo que es el evangelio, ni quitarle ni ponerle, ¿sí? Debe de ser de una manera honesta, tal y como marca la Biblia, ¿sí? Ahí en estudios anteriores mencioné qué es lo que debe de llevar. Vimos ahí que una de las cosas era que debemos de hablar de que Dios es santo y es el creador y que Él es santo. Y bueno, otra de las cosas menciona es que somos pecadores. Otra de las cosas que debe de incluir el plan de salvación es cuál es la solución a esa ira de Dios y que esa solución solamente es a través de Cristo. Y por último, debemos de llevar a la persona a que tome una decisión, ¿sí? Es algo muy importante cuando cada uno de nosotros evangelice, que la persona tome su decisión, ¿sí? Y estamos viendo el por qué. Debemos de hacerlo de una manera honesta, pero también de una manera urgente, ¿sí? Entonces, es el estudio de esta mañana. Voy a pasar a continuación lo que viene siendo las citas de la próxima semana, ¿sí? Continuando con el cómo deberíamos evangelizar. Lo que vimos fue la parte 1. La próxima semana, que es la semana 4, es cómo deberíamos de evangelizar, la segunda parte. Y bueno, ahí en tu casa puedes ir leyendo durante esta semana Lucas, capítulo 2, del 8 al 14, y también puedes leer ahí, bueno, también me gustaría que leyeras Romanos, capítulo 9, del versículo 30 hasta Romanos, capítulo 10, versículo 1, ¿sí? Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Este es el estudio y primeramente Dios, si Dios lo permite, continuaremos con la serie de estudios y cómo deberíamos de evangelizar.